La Registraduría Nacional del Estado Civil les da la bienvenida a su programa Registra TV. El pasado 23 de marzo se cumplió el primero de los 5 foros por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, que organiza la revista Semana, la Escuela Superior de Administración Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El foro fue el escenario perfecto para acordar compromisos y establecer lineamientos de seguridad que garanticen un voto seguro el próximo 30 de octubre. Esto es la ciclotibia. ¿Y qué nos pasa? Así se refirió el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez Torres a las modificaciones que sufre la reforma política luego de cada proceso electoral. La afirmación la hizo durante el primero de 5 foros que organizan la ESAP, Revista Semana y la Registraduría Nacional. Autoridades de control y organismos de seguridad avanzan en sus planes para garantizar transparencia y voto libre en las elecciones de 2011. Consultores políticos, periodistas y defensores de los derechos de la sociedad civil coinciden que el mayor reto de la democracia del país es impedir la financiación de las campañas políticas con recursos de dudosa procedencia. El Ministerio del Interior y de Justicia ya puso en marcha su plan estratégico para afrontar las elecciones de 2011. Colombia padece una ciclotimia electoral. Esta fue una de las frases con las que el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, se refirió a la organización de los procesos electorales en el país durante el foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011. La creación de reformas políticas y electorales luego de procesos democráticos que son establecidas de acuerdo con el ánimo del momento y sin pensar en las consecuencias a futuro fue la definición que el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, le dio al término ciclotimia. Esto significa que hay épocas donde después de elecciones hay euforia, nos rasgamos las vestiduras y entonces vienen las reformas políticas. ¿Y qué nos pasa? ¿Hacemos una reforma política o quien dice creemos que todo quedó perfectamente diseñado y después no pensamos en las consecuencias de las normas y en la necesidad de financiar los cambios? Durante el foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, el registrador nacional también se refirió al presupuesto asignado para los comicios de octubre, el cual no supera los 190.000 millones de pesos. Estamos desfinanciados en 60.000 millones, teniendo en cuenta que en el 2007 el presupuesto ejecutado efectivamente fue de 288.000 millones, o sea, 10.000 millones más de los que dieron ahora. Asimismo, enfatizó en la necesidad de la aprobación de la reforma política que estudia la Corte Constitucional sobre aspectos que ayudarían a garantizar la transparencia de los certámenes electorales. Es muy importante que es el escrutinio de comisión escrutadora inmediatamente después del escrutinio de mesa. Hay que entregar a cada testigo de cada partido una copia del E14, eso es una medida importantísima por la transparencia electoral. Hay que digitalizar y hay que hacerlo así sea un poco selectivamente, la identificación biométrica de los ciudadanos. El registrador reconoció que además de las limitaciones presupuestales, la registraduría presenta una desigualdad de tipo administrativo frente a otras instituciones estatales, situación que comparó con la apariencia del jorobado de Notre Dame por tener una cabeza diminuta para un cuerpo gigantesco. Desde el año 2007-2008, la registraduría ha presentado un proyecto de nivelación salarial para sus empleados, porque está el 30% más bajo que el promedio de otras entidades del mismo sector central de la nación. Durante este evento, el registrador nacional del Estado Civil, en compañía de Juan Pablo Cepero Márquez, presidente del Consejo Nacional Electoral, atendieron las inquietudes de 50 ciudadanos que de manera presencial o virtual participaron en el foro. En el primer ciclo de foros por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, también participaron como panelistas el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero Márquez, y la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, quienes hablaron de los desafíos que cada organismo se ha trazado frente a las elecciones locales del próximo 30 de octubre.
fomentar la transhumancia electoral y ejercer control en la divulgación de publicidad política son algunas de las tareas que el Consejo Nacional Electoral viene desarrollando de cara a las votaciones de octubre. Así lo dio a conocer su presidente durante el primero de los 5 foros por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011. El acto legislativo 1 del 2009 le ha dado herramientas muy importantes al Consejo Electoral, particularmente 2. Una que es la posibilidad de revocar las inscripciones de candidatos inhabilitados. Y otra de las funciones bien interesantes, de las tareas bien interesantes que nos ha dado el acto legislativo 1 del 2009, es la de poder revisar los procesos de elección en cualquier etapa. Asimismo, el funcionario manifestó que esta corporación pondrá en funcionamiento para los comicios que se aproximan sus tribunales de garantías, los cuales actúan en los departamentos con el fin de detectar la presencia de recursos ilegales en la financiación de campañas electorales. Nosotros, con nuestros con nuestros tribunales de garantías, hemos tratado de hacer ese seguimiento, por lo menos controlar qué están gastando las campañas en tiempo real, en el sitio donde están actuando y qué es lo que están presentando en sus cuentas. Por su parte, la Contraloría General de la República ya tiene listo un plan de vigilancia y seguimiento a todas las etapas del debate electoral. Su mayor atención se concentrará en la financiación de las campañas políticas. La Contraloría sabe y entiende que tiene que estar muy vigilante respecto a los orígenes de los recursos y en el caso de recursos provenientes de personas que tienen relaciones de tipo económico legítimas con el Estado, como es el tema contractual, pues la vigilancia debe ser mucho más aguda porque allí se pueden generar futuras situaciones de riesgo. El presidente del Consejo Nacional Electoral hizo énfasis en el manejo de la propaganda electoral que debe ser expuesta por los interesados solo 3 meses antes de la fecha de las votaciones. También expresó que ya se han denunciado 32 casos al respecto. Realmente hay una gran diferencia entre lo que dice la norma y lo que se puede ejecutar y administrar. Mejorar la capacidad de organización de las autoridades electorales para minimizar las irregularidades que vulneran los procesos democráticos fue una de las recomendaciones dadas por el consultor político y asesor en Colombia de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Juan Fernando Londoño. El escaso financiamiento de las necesidades de la organización electoral, la falta de control sobre los gastos de las campañas políticas y la injerencia de dineros ilegales en los procesos electorales son para el consultor político Juan Fernando Londoño los mayores retos que tiene la democracia colombiana. Lo que corresponde es mejorar la capacidad de las autoridades para trabajar en torno a estos temas, especialmente el Consejo Electoral y la nueva unidad de delitos electorales de la Fiscalía, que va a tener a su cargo investigar también estas denuncias por infiltración ilegal de dineros en la política. Para este asesor del PNUD es necesaria la implementación tecnológica en los procesos electorales porque permite hacerlos más transparentes y justos. Además, considera que la Registraduría Nacional debe adoptar el voto electrónico y la identificación biométrica del sufragante. En cuanto al Consejo Electoral, pues desarrollar toda la capacidad institucional que le permita atender todas las demandas, quejas y denuncias que se presentan durante el proceso. Asimismo, Juan Fernando Londoño afirmó que la capacidad de recursos del Estado colombiano es poca para combatir la presencia del narcotráfico en los certámenes democráticos, problemática que según él no es histórica ni coyuntural, sino endémica. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. La democracia no tiene precio, pero las instituciones que hacen que funcione sí tienen un costo. Yo creo que la última reforma electoral revolucionaria que hubo en este país y que se hizo efectiva fue cambiar la papeleta por el tarjetón. Que alguien me diga de ahí en adelante qué ha pasado.
Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El primer foro por una Colombia bien gobernada, Elecciones 2011, abrió un espacio al compromiso como el señalado por la Procuraduría General de la Nación, que advirtió que previo y durante los comicios de octubre intervendrá dentro del marco de su función preventiva y disciplinaria si es necesario. Prevenir antes que sancionar. Así será la actuación de la Procuraduría General de la Nación para impedir que hechos de fraude y corrupción alteren el normal desarrollo de las elecciones de autoridades locales de octubre. Para la organización electoral, la transhumancia es un factor de riesgo que podría afectar los resultados de las votaciones, aspecto que el ente de control ya tiene en la mira. Frente a estos aspectos de la transhumancia, la Procuraduría General de la Nación solicitará a la registraduría en forma preventiva dentro del marco de sus funciones preventivas para que se cumplan los términos del decreto 2245 del 86 a fin de depurar el censo electoral. En los eventos en que la Procuraduría encuentre irregularidades, impugnará las inscripciones. El funcionario enfatizó en la necesidad de fortalecer la vigilancia de la contratación estatal y la nómina de entidades públicas durante el periodo electoral, ya que afirma que en las elecciones de autoridades locales solo se restringen los convenios interadministrativos y que otras modalidades de contratación directa podrían ser mal manejadas. Los contratos de prestación de servicios y las licitaciones públicas pueden ser utilizadas, pueden ser realizadas, lo cual implica un control preventivo a la contratación estatal con mayor énfasis cuando se usen fuentes de financiación con regalías. Para el caso, se utilizará, si se dan los presupuestos legales. La Procuraduría General de la Nación le propone a los candidatos, partidos y movimientos políticos la designación de testigos electorales idóneos, así como la publicación permanente de los ingresos y gastos de sus campañas, con el fin de garantizar igualdad en los topes y pulcritud en el manejo de los recursos. El Estado juega un papel fundamental en el desarrollo de procesos electorales. Así lo ha entendido el Ministerio del Interior y de Justicia, que ha renovado su estrategia de seguridad para brindarle las garantías necesarias a todos los ciudadanos, especialmente a los candidatos, partidos y movimientos políticos. La estrategia de seguridad planteada por el Ministerio del Interior y de Justicia, con la que se pretende garantizar la transparencia de los comicios de octubre, contempla 4 etapas. La primera, que ya fue ejecutada, ha permitido identificar 67 municipios que se encuentran en alto riesgo de corrupción, donde se hará especial énfasis. Queremos de verdad garantizarle a Colombia un proceso democrático transparente, eficiente, en el que el gobierno juegue un papel fundamental en darle garantías a todos los partidos y a todos los candidatos. Como segunda medida, se ha conformado la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantía Electoral, integrada por 13 organismos, tanto electorales, judiciales como de control. Su propósito es definir un plan de garantías, un plan de seguimiento a todo el proceso desde que se inicia y hacer una labor de seguimiento muy específica el día de elecciones, con un sistema que nos permite estar conectados con todos los departamentos a través de esta comisión con las comisiones departamentales. La estrategia de seguridad diseñada por el Ministerio del Interior y de Justicia también está encaminada a la prevención de irregularidades que puedan presentarse el mismo día de los comicios. De igual forma, se ha pensado en la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, se ejercerá control en la definición y depuración del censo y se le otorgarán otros derechos al testigo electoral. Son muchos los actores que participan en el desarrollo de procesos electorales y por ende cada uno debe asumir la responsabilidad que le compete. El Estado por su parte debe brindar las garantías de un voto libre y seguro, pero es al ciudadano a quien le corresponde denunciar las irregularidades por una Colombia bien gobernada.
título. El buen gobierno significa, por supuesto, eficacia y efectividad, pero sin transparencia no se puede lograr un buen gobierno. Con ello, Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, afirma que la vigilancia de los procesos electorales no solo le compete al Estado, quien tiene la mayor responsabilidad, sino también a los diferentes sectores que hacen posible la democracia de un país. A pesar de los muchos esfuerzos que se hacen con frecuencia, es la institucionalidad la que sale más debilitada, porque se mira solamente al Estado como un actor central que efectivamente lo es. Pero en el tema de la vigilancia hay una corresponsabilidad del sector público, del sector privado, de la ciudadanía y, por supuesto, de los partidos políticos. Y todos y cada uno de estos actores tienen que actuar mancomunadamente para lograr sus respectivos propósitos. Su experiencia como defensora de los derechos del ciudadano le hacen pensar que a la sociedad le falta asumir un rol mucho más activo en el proceso de vigilancia y control electoral y un papel más arriesgado al denunciar. Por supuesto, eso tiene que ir acompañado de una campaña por parte de las autoridades electorales de protección a los ciudadanos que se atrevan a denunciar actos de corrupción, de manera que los ciudadanos no sientan que por denunciar van a perder su puesto o van a perder posibilidades, por ejemplo, de acceder a los subsidios por haber denunciado. Considera que la información argumenta y prepara al ciudadano, herramienta que le sirve para hacer valer sus derechos. Que tengamos una ciudadanía mucho más informada, que vote de manera consciente, que vote de manera informada y no vote presionada por ningún tipo de intereses. Damos paso a mensajes institucionales. En breves minutos volveremos con este especial sobre las conclusiones del primer foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Yo siempre he dicho que los que hacen la trampa no son los muertos, sino los vivos. Estos intercambios son fundamentales para que la ciudadanía esté informada, para que aporte su grano de arena, para que denuncie con confianza, para que si que requiere protección la solicite. Es un agrado que continúen con nosotros en Registra TV, otro programa especial sobre las conclusiones del primer foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011. La Policía Nacional también está comprometida con unas elecciones seguras y transparentes. Por eso ya puso en marcha el Plan Democracia 2011. Este año, la Dirección General de la Policía ha dispuesto la creación de una gerencia del Plan Democrático que tiene como finalidad articular todos los esfuerzos con las demás instituciones del orden judicial y organismos de control para poder afrontar con carácter las consultas internas de partidos y movimientos políticos y las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre. Dentro de esta estrategia de seguridad sobresale el Centro Integrado de Inteligencia Electoral, donde 13 agencias del Estado trabajan por una democracia libre de corrupción. Con el fin de analizar toda la información que en materia electoral pueda llegar a este mecanismo y poder presentar a través de la consolidación de esta información en dos mapas. Uno que tiene que ver con el mapa de seguridad y convivencia democrática, que hace referencia al manejo del orden público, y el otro que tiene que ver directamente con el proceso electoral. Estos mapas nos indican en dónde hay que focalizar los esfuerzos para poder encauzar todos los mecanismos de control y de seguridad por parte de la fuerza pública en su conjunto y garantizarle a los ciudadanos finalmente el ejercicio democrático en completa tranquilidad. Las acciones terroristas registradas en los últimos días en el sur de Colombia mantienen en alerta a la autoridad judicial. Departamentos como el Cauca, Nariño, norte de Santander, Arauca, que han venido siendo afectados últimamente por acciones de los grupos armados ilegales, como las FARC particularmente, y en ese sentido estamos enfocando todos nuestros esfuerzos para poder mitigar esas amenazas. Durante los procesos electorales de 2011, la Policía Nacional espera un buen comportamiento de la ciudadanía y su colaboración denunciando los hechos de corrupción de los que sean testigos. El
Comando General de las Fuerzas Militares ya emitió su plan Democracia que integra las labores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El cronograma de actividades incluye reuniones con los organismos de seguridad, revisión de los dispositivos y la preparación de sus hombres sobre los delitos electorales que puedan llegar a afectar los procesos democráticos. Basados en experiencias pasadas, el Comando General de las Fuerzas Militares estableció un plan de acción que comprende reuniones, preparación de la gente para que sepa cuáles son los posibles delitos electorales, reuniones con el comité, con la comisión electoral, con la policía, revistas a los diferentes dispositivos, visitas, como se ha hecho en todas ocasiones, con el ministro del Interior y el ministro de Defensa. El organismo de seguridad ya tiene identificadas las regiones donde se actuará de manera permanente. Siempre los comicios electorales han estado amenazados. Lo que podemos decir como una cosa de carácter tangible es que se han desarrollado, la democracia ha ganado, los procesos electorales han surtido efecto y donde tenemos denuncias, nosotros inmediatamente actuamos. La invitación es en los municipios, en donde se esté jugando la parte electoral, donde haya indicios de que va a haber algún tipo de atentado, algún tipo de agresión, comunicárnoslo, informárnoslo. El plan Democracia liderado por las fuerzas militares hasta ahora inicia y se estima culminar pasadas las elecciones de octubre. Este primer foro también le dio espacio al periodismo colombiano, otro de los actores que a través de su labor contribuye a la transparencia que debe primar en los procesos electorales. Como moderador del primer panel que se desarrolló en el foro Por una Colombia bien gobernada a elecciones 2011, Rodrigo Pardo, consejero editorial de la revista Semana, aportó su experiencia en el tema electoral. Digamos que en esta elección de 2011 en particular, además de los desafíos que siempre implican unas elecciones, hay unos nuevos generados por la insuficiencia de recursos que siempre en este país pues tenemos que enfrentar ese problema presupuestal, con el problema que generó el invierno y que va a ser difícil el acceso a los lugares de votación. El periodista considera que las elecciones son el mecanismo por excelencia de la democracia, pero que paradójicamente estas se convierten en el talón de Aquiles que aprovechan los enemigos para tratar de infiltrar sus intereses en los procesos electorales. Personalmente creo que Colombia no tiene un problema de legislación. Hay unas leyes que pueden ser mejores que otras, hay unas normas que les gustan más a unas personas que otras, pero en general tenemos las normas legales suficientes para hacer elecciones transparentes y democráticas. Para el exministro Pardo, estos ejercicios participativos son de gran utilidad porque permiten que un buen porcentaje de los actores políticos del país tengan contacto directo con las instituciones encargadas de la organización electoral. Y así concluimos esta emisión especial de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si quiere conocer más sobre el ciclo de foros por una Colombia bien gobernada elecciones 2011, los invito a ingresar a nuestra página www.registraduría.gov.co. Allí encontrará toda la información que requiere. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana aquí en Registra TV. Hasta pronto.